Y el día de hoy de nuevo regresamos a nuestra exposición de Apocalipsis en el capítulo 1. Deslumbrado ante el Señor Jesucristo. Deslumbrado ante el Señor Jesucristo. Este es el título de nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 1. Y hoy llegamos a la segunda parte de nuestro estudio de este hermoso capítulo. Recordarán que la semana pasada llegamos hasta el versículo 6 y hoy continuamos con el versículo 7. Hemos dividido nuestro estudio del capítulo 1 de Apocalipsis en dos partes. Aquí en Apocalipsis capítulo 1 vemos dos descripciones del Señor que te motivan a adorarlo. Dos descripciones del Señor que te motivan a adorarlo. En primer lugar, en los versículos 1 al 8 encontramos la descripción inicial. Y en segundo lugar, en los versículos 9 al 20, encontramos la descripción general. Vamos a leer el texto. Continuamos en la descripción inicial, la primera de dos descripciones. Recuerden, va de los versículos 1 al 8. Llegamos la semana pasada hasta el versículo 6. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículos 7 al 20, para tener el texto fresco en nuestra mente y entrar a los detalles en un momento. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Un pasaje deslumbrante. Aquí acompañamos a Juan a la isla llamada Patmos. Y aquí en los versículos 7 y 8 encontramos el tema principal de Apocalipsis. ¿Cuál es ese tema? La segunda venida del Señor Jesucristo. En resumen, este es el tema de Apocalipsis.
la segunda venida del Señor Jesucristo. Véanlo aquí en el versículo 7. He aquí, es un imperativo. Observen, vean, atención a lo que viene. Ya vimos en los versículos 1 al 6 parte de esta primera descripción, esta descripción inicial. Y ahora retomamos nuestro estudio, en donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 6, en el 7. Y aquí en el 7, el Espíritu de Dios a través de Juan dijo, he aquí, es un imperativo, un mandato. Quiere decir, observen, vean, atención a lo que viene. En latín hay una frase, y esta frase es nota bene. Seguramente la han visto. Nota bene. Se abrevia N.B. ¿Sabes lo que nota bene significa? Observa bien. Observa bien. Aquí en el versículo 7 la frase he aquí es como si Juan dijera N.B. Nota bene. Observa bien, observa con atención, versículo 7, que viene con las nubes. Estas son nubes de gloria. Esta frase está basada en Daniel 7:13. Estas nubes son nubes sobrenaturales. Y esto de que viene con las nubes indica que viene de arriba, del cielo. Observen quién lo verá cuando venga por segunda vez. Versículo 7. Y todo ojo lo verá. Todo ojo le verá. Esta frase indica que toda la humanidad va a ver el regreso de Cristo, como dijo Alford. Y para ser más precisos, observen quién lo verá en el 7. Y los que le traspasaron. A partir del griego, le perforaron, es lo que significa la palabra traspasaron. La idea es, y los que lo crucificaron. Aquí se refiere a los israelitas. En otras palabras, los israelitas se van a arrepentir cuando lo vean regresar al final de los 7 años de la tribulación. ¿Por qué decimos esto? Porque esta frase del versículo 7 es tomada de Zacarías 12:10 y ahí se refiere a los israelitas. Y observen la siguiente frase del versículo 7. Y todos los linajes, la idea es todas las naciones, todos los pueblos de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué dice esto el texto? Cuando el Señor regrese, las naciones incrédulas se lamentarán por temor del juicio del Señor. Y esta frase resume lo que vemos a lo largo del libro de Apocalipsis. Escucha. Para los que viven en rebelión contra Cristo, la segunda venida de Cristo es aterradora. ¿Por qué? Porque el Señor va a castigar su rebelión con juicios extremadamente fuertes. ¿Y qué tan seguro es que el Señor regresará y pasará esto? Las últimas dos palabras del versículo 7 nos dan la respuesta. Obsérvalas. Sí. Amén. Estas dos palabras muestran que el Señor va a regresar y que va a pasar lo que dice aquí en el versículo 7. Y a continuación, observa en el versículo 8, vienen varios títulos del Señor Jesucristo que muestran varias de sus perfecciones. Y esto, hermanos, es potente. Observen cómo en un solo versículo aprendemos tanto de cómo es nuestro Señor. Como alguien dijo, es como si aquí en el versículo 8 el Señor hubiera firmado para certificar que va a regresar y va a pasar lo que dice el versículo 7. Dice aquí el versículo 8. Este es el Señor Jesucristo hablando. Yo soy el alfa y la omega. Esta es la primera y la última letras del alfabeto griego. ¿Qué significa esta frase? Yo soy el alfa y la omega. La siguiente frase lo explica, versículo 8. Principio y fin. Estas dos primeras frases del versículo 8 apuntan a que el Señor Jesucristo es el Dios eterno, el incambiable, el que no tiene principio ni fin. Y esto lo va a remarcar en un momento, allá adelante en el versículo 8, pero observen la siguiente frase en el versículo 8,
Dice el Señor, y en el griego esta frase se lee así: dice el Señor Dios. En otras palabras, Él es el que tiene la autoridad. Él es Dios mismo. Versículo 8 continúa: el que es y que era y que ha de venir. Como lo vimos en el versículo 4, esta frase describe que Dios Padre es eterno. Y aquí que el Señor Jesucristo es eterno. Ambos tienen la misma esencia, la misma naturaleza. Y versículo 8 al final: el Todopoderoso. Esta palabra Todopoderoso traduce la palabra griega Pantocrator. Pantocrator. Esta palabra es impresionante. Como alguien dijo, Pantocrator o Todopoderoso apunta al que tiene su mano sobre todo. En otras palabras, todos los asuntos en la tierra están dentro del control del Pantocrator, del Todopoderoso. Esto es impresionante. El Señor Jesucristo, escucha, es el Todopoderoso. Es Dios mismo, es el Eterno. Él y solo Él garantiza que hará todo lo que ha dicho que hará aquí en el libro de Apocalipsis. Y esto implica, escucha, que nada puede estorbar sus planes perfectos. Aquí en Apocalipsis 1, entonces, estamos viendo dos descripciones del Señor que te motivan a adorarlo. En primer lugar, ya vimos en los versículos 1 al 8 la descripción inicial. Y observen en segundo lugar, en el resto del capítulo 1, en los versículos 9 al 20, la descripción general. La descripción general. Si los primeros 8 versículos nos dejaron deslumbrados, los versículos 9 al 20 nos dejan aún más deslumbrados. Vean qué descripción del Señor Jesucristo. Versículo 9. Yo, Juan. De nuevo el apóstol Juan, ya lo vimos en el versículo 1 y en el versículo 4, dice aquí en el 9, yo, Juan, vuestro hermano. Observen que no les dijo yo, Juan, el apóstol, o yo, Juan, el anciano. Pudo haber hecho eso para mostrarles que tenía autoridad sobre ellos, aunque sí la tenía. Les dijo, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano. Esto muestra humildad en Juan. Se colocó al mismo nivel que los hermanos a los que les escribió. ¿Qué ejemplo imitar? Debemos ser humildes, hermanos. Debemos imitar la humildad de Juan. Aun cuando Dios en su soberanía nos haya dado el privilegio de tener una función de autoridad encima de otros en cualquier esfera humana, en particular en la iglesia, claro, debemos mostrar esta autoridad, pero este principio también se puede aplicar a cualquier otra relación humana. Sé humilde, aun cuando seas un jefe en el trabajo, aun cuando seas el papá en el hogar, el marido, la mamá para con tus hijos, maestro en la escuela, incluso entre cristianos. Sé humilde. ¿Entendemos? No les vas a llamar hermanos a los que no son hermanos, pero sí podemos aprender de la humildad de Juan. Lo opuesto a esto será una actitud arrogante que trata de deslumbrar con sus títulos de autoridad para mostrar que la persona es superior a los demás. No, hermanos, que el Señor nos guarde de eso. Que seamos como Juan, humildes, colocándonos al mismo nivel que los hermanos con los que servimos. Esto es en Cristo, pero incluso con otras personas que no son cristianas. Recordar que todos somos seres humanos creados a imagen de Dios, igual de pecadores, y solo por la gracia de Dios somos lo que somos. Observen de nuevo el versículo 9, la siguiente frase. Juan les dijo a los cristianos a los que les escribió, y copartícipe vuestro. Esto significa que Juan participó en lo mismo
que ellos participaron. Esto es, vivió lo mismo que ellos vivieron, enfrentó lo mismo que ellos enfrentaron. Y de nuevo observen que esto vuelve a mostrar humildad y también muestra cercanía a los cristianos a los que les escribió. Juan y los cristianos que recibieron el Apocalipsis enfrentaron tres realidades que todo cristiano enfrenta. Obsérvalo aquí en el versículo 9. Persecución, reino y perseverancia. Observa en primer lugar persecución. En la frase del versículo 9, en la tribulación. Esto se refiere a aflicción causada por ser obediente al Señor. Quizás no al nivel de Juan, pero si eres un verdadero cristiano, por ser obediente al Señor, vas a enfrentar un nivel de sufrimiento como lo vemos en Juan 16:33. Observa segunda realidad de tres que enfrenta a todo cristiano, versículo 9, vivir en el reino milenial. Versículo 9, en el reino. Este es el reino de Apocalipsis 20. Ahí estaremos junto con Juan y los cristianos a los que Juan les escribió. Y tercera realidad, versículo 9, ahí en la frase, en la paciencia de Jesucristo. Esto significa perseverancia a pesar del sufrimiento. Y la frase en Jesucristo, a partir del griego, escucha, indica que el Señor es el que hace posible estas tres realidades para todo cristiano. Vivimos en Jesucristo. Él es nuestra esfera de vida por la obra del Espíritu Santo. Observen dónde estuvo Juan cuando el Señor le reveló este libro de Apocalipsis, versículo 9. Estaba en la isla llamada Patmos. Esta isla que está en el mar Egeo está cerca de la costa de lo que hoy día es Turquía. Incluso hoy día se puede visitar. Patmos es una isla pequeña con muchas rocas y mide unos 16 kilómetros de largo por 10 de ancho. Era un lugar en donde se detenían los barcos cuando regresaban de Roma a Éfeso o cuando viajaban hacia Roma. ¿Por qué estuvo ahí Juan? Versículo 9 al final nos dice, por causa de la palabra de Dios y, o mejor en el griego, esto es el testimonio de Jesucristo, o del griego Jesús. Juan fue exiliado a la isla llamada Patmos porque fue perseguido por predicar la palabra de Dios. Los romanos en esa época usaban esta isla como una cárcel. Hay una tradición, de hecho, que dice que Juan estuvo ahí trabajando en las minas. De nuevo, esto es solo una tradición. Pero esto pasó bajo el emperador romano Domiciano. Esto es, el hecho de que Juan fue exiliado a Patmos pasó bajo el emperador romano Domiciano. Y ahí en Patmos, el Señor le reveló este libro del Apocalipsis alrededor del año 94 al 96 después de Cristo. Observen lo que dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. Esto podría referirse al Espíritu Santo o al Espíritu humano de Juan. Parece mejor entender la frase en referencia al Espíritu de Juan. Y la idea es, como dijo un autor, que Dios lo hizo estar en contacto directo con el mundo espiritual invisible y con las cosas en la mente de Dios, pero en maneras que pudo entender la mente finita humana. Dios así lo hizo con varios hombres a lo largo de la Biblia, como Daniel, Ezequiel, Pablo, Pedro. Pero en el caso de Juan, como lo dijo Lenski, Juan estuvo despierto cuando Dios le reveló esta primera visión. Y observen que en el versículo 10 nos dice en qué día de la semana escribió Juan esta primera visión de Apocalipsis. Dice aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto se refiere al domingo. ¿Saben por qué le llamaban día del Señor al domingo? Porque fue en domingo cuando el Señor resucitó de los muertos. Y los cristianos empezaron a reunirse el domingo, como lo estudiamos hace unas semanas en 1 Corintios capítulo 16, el primer día de la semana, el día del Señor.
para recordar que fue el primer día de la semana, el domingo, cuando el Señor resucitó. Y a lo largo de la historia y hasta la fecha, esta es la razón por la que nos reunimos el domingo, el día del Señor. Incluso hay algunas iglesias que hoy día se refieren al domingo como el día del Señor. Incluso en sus boletines dicen el día del Señor. Entonces, un domingo, cuando Dios le reveló esta primera visión a Juan, y observen lo que oyó y vio Juan en el versículo 10 al final. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. A lo largo de Apocalipsis, una gran voz o una voz indica la importancia o la seriedad de lo que se va a decir. Y junto con la trompeta apunta autoridad. Entonces, la idea aquí al final del versículo 10 es que Juan debía someterse a lo que se le mandara. Y observen lo que le dijo la voz, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Como lo vimos en el versículo 8, aquí en el versículo 11, estas dos frases destacan que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno. Y observen lo que el Señor le mandó a Juan, versículo 11. Escribe, otro imperativo en el griego, un mandato. Y esta es la primera de 12 veces en Apocalipsis que el Señor le mandó a Juan escribir. Esto habría ayudado a mostrar que el Señor realmente le reveló Apocalipsis a Juan. Y que Juan no inventó lo que escribió aquí en Apocalipsis. Y observen en qué debía escribir Juan. Versículo 11, en un libro. En griego, en un biblión. En un biblión. En español nos suena como, oye, ¿qué biblión es ese? Pero realmente la palabra biblión en griego, traducida aquí libro, está relacionada a la palabra Biblia. Un biblión o libro era un rollo de piel de papiro. Este era un rollo hecho de una planta. Y este rollo habría sido un rollo de unos 4,5 metros de largo. Entonces, Juan habría escrito los 22 capítulos del Apocalipsis en este rollo hecho de planta de unos 4,5 metros de largo. Y observen en el versículo 11 lo que tenía que escribir Juan. Dice aquí en el 11 que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Esto es todo lo que el Señor le mostraré aquí en Apocalipsis, y después de escribir todo esto en ese rollo, observen lo que debía hacer con el rollo. Versículo 11. Y envíalo, otro mandato. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta fue la audiencia original de Apocalipsis. Viajar de Éfeso a Esmirna y a las otras 5 iglesias habría sido como viajar hacia la derecha en un círculo grande. Y como lo dijeron los autores Sweat y Charles, un grupo de mensajeros habría viajado comenzando en Éfeso. Y al llegar a Éfeso, habrían presentado el rollo a la iglesia en Éfeso, alguien lo habría leído y probablemente lo copiaron para quedarse con una copia antes de que los demás mensajeros se llevaran el rollo original a la siguiente iglesia. Y al llegar a Esmirna habrían hecho lo mismo, y después a Pérgamo, y así hasta terminar con la Odisea. Estas 7 iglesias que estaban en estas 7 ciudades se encontraban en una región de Asia donde vivía mucha gente y había mucho movimiento de dinero y mucha influencia. Entonces podemos ver aquí cómo en la providencia del Señor estas iglesias estaban ubicadas de manera estratégica para que pudieran, sin duda alguna, haber extendido el evangelio a través de su influencia. Observen lo que Juan hizo aquí en el versículo 12. Y me volví, la idea es me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Estos candeleros se usaban para lámparas portátiles de aceite.
El versículo 20 indica que estos candeleros representan las 7 iglesias que estaban en Asia. Pero observen en el versículo 13 quién estaba en medio de los candeleros. Y esto, hermanos, aquí de nuevo se pone aún más interesante. Esto es muy importante. Escuchen, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta frase, Hijo del Hombre, es un título para referirse al Señor Jesucristo. Y este título, Hijo del Hombre, está basado en Daniel capítulo 7, versículo 13. Y en los evangelios el Señor usó este título para referirse a sí mismo. Aquí en Apocalipsis el título parece concentrarse en que Él es el juez y el que sufrió y es glorificado. Pero observen aquí, hermanos, aquí hay implicaciones prácticas para tu vida y la mía hoy. Mucha atención. Observen que el versículo 13 dice que estaba en medio de los 7 candeleros. En el versículo 20 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Aquí, en el versículo 13, observen que el Hijo del Hombre está en medio de las iglesias. ¿Qué significa esto? Mucha atención. Que sabe lo que está pasando en cada iglesia. Esto lo vamos a ver con más detalle, si el Señor quiere, la próxima semana, cuando entremos al mensaje dirigido a la iglesia en Éfeso. Pero observen por ahora en Apocalipsis 2.1 lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2.1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y escuchen esto, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y de nuevo, versículo 20, véanlo, los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, escucha esto, el hecho de que aquí en el versículo 13, el Hijo del Hombre está en medio de los 7 candeleros, tiene una razón. Y la razón es esta, esto apunta a que Él sabe lo que está pasando en cada iglesia. Y por implicación, Él sabe lo que está pasando en cada miembro de cada iglesia, cada creyente que constituye cada iglesia local. Él sabe exactamente todo lo que está pasando en tu vida y en la vida de tus hermanos que constituyen la iglesia local en donde te congregas. Esta es una verdad tremenda. Una verdad que por un lado nos consuela, pero por otro lado nos confronta, porque no le podemos esconder nada al Señor. Y la descripción del Señor aquí en los siguientes versículos se concentra en ciertas cosas que Él es y Él hace. Y esto está relacionado con la situación de las 7 iglesias de Asia, como lo vamos a estudiar, si el Señor quiere, en las siguientes 7 semanas. Un domingo por iglesia, de acuerdo a el mensaje de cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, si el Señor quiere. Pero observen cómo estaba vestido. Versículo 13. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Por qué estaba vestido así? Por los capítulos que vienen en Apocalipsis, esta ropa parece indicar su función de un juez del más alto rango, un juez del honor más alto. Hay algunos que piensan que esto apunta a su función como sacerdote. Es probable, pero nos inclinamos a pensar que apunta a que él ejerce su función de un juez del honor más alto, de nuevo, por lo que viene en el resto de Apocalipsis. Pero escucha esto. Él es el juez que se reveló aquí en Apocalipsis. Si el Hijo del Hombre no es tu Salvador, será tu juez. Él es el juez perfecto. Y mucha atención, su juicio es perfecto. Jamás se equivoca al juzgar al pecador. Nunca juzgará a alguien por error. Nunca
dejará de juzgar a alguien por error. Nunca juzgará con más o menos de lo que merece alguien. Su juicio siempre corresponde a lo que el pecado merece. Él no es un juez que puede ser corrompido. Él no es un juez que puede ser engañado, porque Él es el juez perfecto. Aquí en Apocalipsis lo vemos actuando como el juez que desatará su juicio sobre los que lo rechazan. Y observen cómo eran su cabeza y su cabello. De nuevo, esto es fascinante. Toda esta descripción del Señor nos enseña algo de quién es Él y qué hace, algo de sus perfecciones como el Señor de gloria. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como, observen, esta es una comparación para describir cómo se veía. Versículo 14 otra vez, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca, como lana blanca, como nieve. Como en Daniel 7:9, esto apunta a su naturaleza eterna. De nuevo, vean el énfasis, como lo hemos visto a lo largo del capítulo 1. Cristo siempre ha existido. Él es el Hijo eterno. Él es, ya lo vimos ahí atrás en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y de nuevo, versículo 11, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Versículo 14, observen de nuevo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Otra vez, Él es eterno. Y continúa el 14 al final, sus ojos como llama de fuego. Recuerden, el cómo es importante aquí en este texto, como en otros en la palabra de Dios, apunta a comparación. Es importante. No nos quedemos aquí con la idea de que su cabeza y sus cabellos literalmente eran blancos. Juan está describiendo, tratando de encontrar maneras de describir lo que el Señor le reveló aquí. Observen el versículo 14, sus ojos como llama de fuego. La base de esta frase está en Daniel 10:6. Esto se refiere a una visión penetrante e inteligencia sobrenatural, como lo dicen varios comentaristas. Esta frase, sus ojos como llama de fuego, se refiere a que nuestro Señor tiene una visión penetrante, tiene una inteligencia sobrenatural. Va más allá de lo que cualquier aparato de rayos X, cualquier aparato de ultrasonido o resonancia magnética puede ver. No podemos ocultarle nada al Señor. Él conoce de manera perfecta todo. Él tiene la información completa para desatar los juicios que vemos en Apocalipsis. Y recuerda, Él, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene una visión penetrante, inteligencia sobrenatural, versículo 13, está en medio de los 7 candeleros, está en medio de las iglesias. Él sabe de manera perfecta todo lo que sucede en toda iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. ¡Qué consuelo y qué terror! No podemos no podemos jugar con el pecado. Y esto nos consuela. Si tú ves algo mal en la iglesia, el Señor ya lo vio mucho tiempo antes que tú y lo ve y lo conoce de manera perfecta. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto es, al bronce fino, se puede traducir del griego, es la idea, refulgente como en un horno. ¿Qué significa esto? Por lo que vemos en Ezequiel 1, 13 y 27 y otros textos, el bronce fino, refulgente, apunta a pureza. Pureza. En este contexto, apunta, escucha, a que el Señor juzga el pecado en su iglesia para mantenerla pura. Aquí vemos la misma idea de Hebreos 12, 5 al 11.
como cristianos, como parte de su iglesia, el Hijo del Hombre conoce perfectamente nuestro pecado. Versículo 13, Él está en medio de los 7 candeleros. Él, versículo 14 al final, tiene los ojos como llama de fuego, nada se le esconde, conoce todo de manera perfecta y además, versículo 15, juzga nuestro pecado al disciplinarnos para mantener su iglesia pura. Esto nos debe motivar a no pecar. No le podemos esconder nada al Señor. Podemos esconder nuestro pecado quizás por un tiempo, incluso por años, de las personas más cercanas a nosotros, de nuestros hermanos en la iglesia, pero nuestro Señor lo conoce a detalle como nadie, porque Él tiene ojos como llama de fuego. Él está ahí, versículo 3, en medio de los 7 candeleros, y Él quiere una iglesia pura. Él nos juzga al disciplinarnos, versículo 15, como lo representan los pies semejantes al bronce bruñido, refulgente. Versículo 15 concluye, y su voz como estruendo, o se puede traducir del griego como rugido de muchas aguas. ¿Qué quiso decir aquí Juan? Recordemos dónde estaba. Versículo 9, estaba en la isla llamada Patmos. Probablemente las olas del mar Egeo chocando ahí en la isla de Patmos llevaron a Juan aquí en el versículo 15 a comparar la voz del Señor con esas aguas. En el Antiguo Testamento esta frase al final del 15, su voz como estruendo de muchas aguas, esta idea apunta a poder, como lo vemos por ejemplo en el Salmo 93:4. Y la idea aquí es esta, escucha. La idea aquí parece apuntar a la autoridad del Señor. Esto indica que lo que Juan escribió en Apocalipsis tiene la autoridad del Hijo del Hombre mismo. No hay otra autoridad por encima de él, porque recuerda quién es él, versículo 8, el Señor Dios, el Eterno, el Todopoderoso, el Pantocrator, el que tiene su mano metida en todo, el que controla todo. Entonces, el Eterno, el que tiene la autoridad, el Señor Dios, y por ser eterno, por implicación es el Creador eterno, el soberano, el Pantocrator, el que tiene la mano controlando todo en su creación, es el que tiene la autoridad. No hay otra autoridad por encima de él. Por eso en el Antiguo Testamento se le llama el Altísimo. No hay otro que esté más alto que él. Este es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por lo tanto, una implicación de esto es que todo lo que ha revelado en Apocalipsis y en toda su palabra tiene la autoridad del Eterno, el Todopoderoso, el Soberano, y tenemos que someternos a su palabra. Él está por encima de cualquier autoridad humana. Él, como dice Romanos 13:1, ha colocado toda autoridad en cualquier esfera de estructura humana. Es una autoridad que está bajo la autoridad del Altísimo. Él coloca todas las autoridades en el mundo angelical y el mundo humano, pero nadie le asigna a él su autoridad porque él es la fuente de toda autoridad, porque no hay autoridad que esté por encima de él. Qué tremenda verdad, hermanos. Este es el Hijo Eterno. Y observen lo que tenía en su mano, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. La diestra se refiere a la mano derecha. Y la diestra en la Biblia simboliza poder, como el Salmo 110:1. Entonces, versículo 16, cuando dice tenía en su diestra 7 estrellas, esto apunta a su control sobre las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Como ya lo vimos en el versículo 20, estas estrellas son ángeles o se puede traducir mensajeros. Entonces, como alguien explicó, escucha,
esta frase del versículo 16, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, indica que el Señor tiene la autoridad y el control sobre los mensajeros de las iglesias. Otra verdad tremenda. Esto nos recuerda que la autoridad definitiva en toda iglesia verdadera, la autoridad definitiva en toda iglesia local, no son los pastores, no es un grupo de personas, no es una organización, sino el Señor Jesucristo. Y es de esperarse, ya lo explicamos en el versículo 15, su voz como estruendo de muchas aguas. Es de esperarse que la cabeza de la iglesia, la autoridad de la iglesia, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, que era y el que ha de venir. Es de esperarse que el Pantocrator, el que controla todo en la creación, el que tiene su mano sobre todo, el Todopoderoso, si eres la autoridad sobre toda la creación, es obvio que va a ser la autoridad en la iglesia local. Y por lo tanto, necesitamos saber qué es lo que el dueño, la cabeza de la iglesia, quiere para su iglesia. Por eso estudiamos su palabra. La iglesia es Él, es la iglesia del Dios viviente. Y tenemos que ver cómo quiere Él que se conduzca a su iglesia. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso, por su gracia, buscamos someternos y vivir y hacer y conducir todo en la iglesia de acuerdo con lo que la cabeza, el que tiene la autoridad sobre la iglesia, aquel en cuya diestra están los 7 mensajeros, aquel que tiene la autoridad sobre toda iglesia local, manda. Versículo 16 continúa. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esta frase la encontramos en pasajes como Isaías 11:4 y otros más del Antiguo Testamento. Aquí en el versículo 16 observen la palabra espada, se refiere a una espada larga y observen que está afilada. Es una espada aguda de 2 filos. Esto se refiere a la autoridad de su palabra para juzgar a sus enemigos, como en Apocalipsis 19:15. Nuestro Señor, el Todopoderoso, el Pantocrator, tiene tal nivel de poder que, como lo vemos en Apocalipsis 19:15, simplemente con hablar mata a sus enemigos. Esto nos debe infundir un temor santo de Él, motivarnos a adorarlo. Nadie es como Él. Y observen en el 16 cómo concluye: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta referencia la vemos en Jueces 5:31. Unos 65 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, Juan vio el rostro del Señor así en la transfiguración, como lo vemos en Mateo 17:2. Y esto apunta al final del 16 a la gloria del Señor que ya está en el cielo. Observen en esta última sección del capítulo 1 la reacción de Juan a esta visión del Señor. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué respondió Juan así? Por la impresión. Si nosotros quedamos impresionados simplemente con leer y entender esto, imagínate Juan que lo vio. Así respondió Daniel al ángel en Daniel 10. Y observen aquí la misericordia, la compasión del Señor, el Hijo del Hombre aquí, en esta visión gloriosa. Aquí de nuevo, no pierdan de vista, hermanos, a quien acaba de describir Juan, al alfa y el omega, al principio y al fin, al que es y que ha de venir, el eterno, el Señor Dios, el Pantocrator, el Todopoderoso, el soberano, el omnisciente, el que está en medio de los 7 candeleros, el que juzga el pecado de su iglesia, el que juzga a sus enemigos simplemente con su palabra. Ese Hijo del Hombre majestuoso, observen cómo manifestó su compasión a Juan en el versículo 17.
Observen su toque de amor perfecto. Y él, hablando del Hijo del Hombre, dice Juan, él puso su diestra. Observen esa misma diestra que explicamos en el versículo 18, esa diestra que tenía las 7 estrellas, esa misma diestra que simboliza poder, la mano derecha, esa misma diestra que controla la iglesia, es la misma diestra. Versículo 17, dice Juan, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Un imperativo, no tengas miedo. Observen el consuelo del Señor. Observen la compasión perfecta del Señor. En medio de esta visión tan imponente, el Señor consoló a Juan. Qué recordatorio, hermanos, de la misericordia del Señor. Leemos los versículos 13 al 16 y terminamos aterrados, y es apropiada la respuesta. Incluso Juan cayó como muerto a sus pies. Pero observen la compasión de nuestro Señor perfecto. Y observen cómo reforzó su consuelo al decirle que era Él, y se identificó otra vez como el Eterno. Véanlo, como en el versículo 8, lo vuelve a decir en el versículo 17 al final, le dijo, yo soy el primero y el último. Esta frase, Dios la usa para mostrar que es eterno en el Antiguo Testamento, como en Isaías 41, 44 y otros pasajes. Y observen aquí que una y otra vez en Apocalipsis 1, Juan mostró que el Hijo del Hombre es Dios mismo. Y lo hizo al tomar títulos o frases en el Antiguo Testamento que se refieren al Dios de Israel, y aquí las aplicó al Señor Jesucristo. Claro que fue el Espíritu Santo el que hizo esto a través de Juan, porque recuerden que el Apocalipsis, versículo 1, Dios lo dio y se lo dio a su ángel. Recuerden Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y en el versículo 11 el Señor le dijo a Juan, escribe. Esto no lo inventó Juan de nuevo. Este es el Espíritu Santo tomando verdades del Antiguo Testamento, aplicándolas al Señor Jesucristo, títulos o frases del Antiguo Testamento que se refieren al Dios de Israel, aplicándolas aquí al Señor Jesucristo para mostrar que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Y observen el versículo 18. Aquí viene una declaración insuperable. Este es el Señor Jesucristo, sigue hablando. Y el que vivo y estuve, o se puede traducir, llegué a estar o me volví muerto, mas he aquí imperativo, que vivo por los siglos de los siglos. Eternamente es la idea. Amén. ¿Qué es esto? Esto muestra su resurrección. Está vivo y nunca más volverá a morir. Observen esto. Esto es hermoso. Mucha atención. Ya estamos casi terminando. Mucha atención. El primero y el último del versículo 17, el Dios eterno del versículo 18, encarnó, murió físicamente y resucitó físicamente y seguirá viviendo eternamente. ¡Qué verdad! Esto es lo que dice el versículo 18. Y observen lo que dijo al final del versículo 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? Podría referirse al lugar de los muertos aquí. ¿Por qué dice aquí, tengo las llaves de la muerte y del Hades? Las llaves se refieren a autoridad. Esto significa que el Señor tiene autoridad sobre la muerte. Y observen aquí, hermanos, algo muy importante. Observen la relación entre los versículos 17 y 18. Él es el Dios eterno que vive para siempre y tiene poder para dar vida o para dar muerte. Él está en control de la muerte, de tu muerte. Morirás cuando Él quiera, no antes ni después.
a menos de que Él haya decidido que te vayas en el rapto. Recuerden, esto no nos debe sorprender, porque Él es, versículo 8, el Señor Dios, el Todopoderoso, el Pantocrator, el que tiene su mano sobre todo en su creación, incluyendo tu vida y tu muerte. Y observen el versículo 19. Estos son los detalles de lo que el Señor le había mandado a Juan antes en el versículo 11. Escribe, otro imperativo en el griego, escribe por tanto las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí tenemos una división en tres partes del libro de Apocalipsis. Observa el versículo 19. En primer lugar, las cosas que has visto se refiere al capítulo 1. En segundo lugar, las que son se refiere a los mensajes para las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. En tercer lugar, las que han de ser después de estas se refiere a los capítulos 4 al 22. Y en el versículo 20, el último versículo del capítulo 1, llegamos a la conclusión de esta visión, de esta primera visión que encontramos en el capítulo 1. El versículo 20 explica parte de los símbolos de la visión que acabamos de ver. Veremos más detalles aplicados a cada iglesia dependiendo de su situación. Explicaremos esto si el Señor quiere el próximo domingo, a partir del próximo domingo. Pero aquí en el 20 llegamos a la conclusión del capítulo 1. Versículo 20 de nuevo explica parte de los símbolos de la visión que acabamos de ver de esta manera. Versículo 20. El misterio de las 7 iglesias, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o se puede traducir mensajeros, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quiénes son los 7 ángeles? Hay 4 posibilidades principales. Aquí les van las 4. ¿No es cierto, hermanos? No teman. Ya nos pasamos un poco de tiempo. Por motivos de tiempo no vamos a explicar esto. Pero pensamos que la mejor opción parece ser esta. Los ángeles, o mejor, se puede traducir, la palabra ángelos griega, se puede traducir mensajeros de las 7 iglesias, parecen referirse a 7 mensajeros de cada iglesia que fueron a ver a Juan en Patmos, y Juan, como lo explicamos hace un momento, enviaría el libro de Apocalipsis con ellos a cada una de las 7 iglesias. Ahora, un punto final aquí en el 20, el hecho de que los candeleros representen a las 7 iglesias, apunta a la función de la iglesia local de alumbrar en el sentido espiritual de predicar y vivir el evangelio. Y así debemos vivir, ser una luz que alumbra a los incrédulos que nos rodean al predicar y vivir el evangelio. ¿Y qué motivación es ver al Señor aquí en Apocalipsis 1 para predicar y obedecer a nuestro amado Señor? Una descripción realmente deslumbrante de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para terminar. Realmente quedamos deslumbrados, Señor, después de estudiar este texto tan hermoso. Oramos, Padre, que respondamos en sumisión a ti. Si alguien no te conoce, que tu Espíritu le haga entender que tú eres el juez que va a derramar sus juicios aterradores, como lo describes en el Apocalipsis. Y lo más aterrador de todo es que si muere sin Cristo una persona, enfrentará toda la fuerza de tu ira en el lago de fuego eterno. El lugar donde merecemos ir todos por nuestro pecado, pero el lugar del que nos ofreces ser librados mediante la vida, muerte perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo, el que vivió, el Dios eterno que se hizo hombre, estuvo muerto, mas he aquí que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén.